Bueno, Diego habló del método de Ponseti en pacientes chiquititos y en realidad es tal vez el tratamiento que se está haciendo en todos lados y realmente los resultados son buenos y son reproducibles. Yo voy a hablar de los pacientes que son más grandes y en realidad en los pacientes en los que por ahí el método de Ponseti puede llegar a ser un complemento hasta ciertas edades. eh, Tal vez la edad todavía del método de Ponseti límite no está totalmente definida y eso tiene también que ver con el tipo de pie que uno se ponga a tratar. Los pivots no son todos iguales, tenemos pivots que son extremadamente blandos, son fáciles de tratar y tal vez un paciente, aunque venga grande, por ahí se puede hacer yesos previos y corregirlo bastantes, pero en otros no. Esto un poco buscando, hay cada vez más evidencia de esto, que hay buenos resultados en los chicos mayores, que las cirugías extensas también dan resultados funcionales no tan buenos, así, con rigidez y en muchos pacientes con recirugías. A su vez, hay necesidad de cirugías secundarias con los dos métodos, o sea, tanto haciendo el método de Ponseti como con el método de liberación quirúrgica. Y si nosotros en realidad debemos cambiar nuestra conducta. Nosotros hicimos y seguimos haciendo liberaciones circunferenciales, o sea, liberaciones completas en pacientes con pivot grandes. Es decir, pacientes por encima del año, en general terminamos haciendo liberaciones completas o por lo menos liberaciones posteromediales. Esta es la situación en la que estaría el escafoides con respecto a la cabeza del astrago, lo cual es bastante difícil de pensar que en un paciente que es muy grande uno lo pueda terminar de posicionar. Existen controversias entonces con el óptimo tratamiento a estas edades, cuáles son los límites, cuál es el rol actual de la cirugía y si la cirugía a la carta, que sería eso, un poco limitar la cirugía de acuerdo a lo que uno logró conseguir con el tratamiento enyesado. Por ahí hace falta nada más que una liberación posterior, por ahí hace falta nada más que una liberación interna y posterior y no darle toda la vuelta. Ponseti en realidad lo que vio era que las cirugías que había hecho Stendria y colaboradores de liberaciones extensas, los pies eran rígidos, débiles y dolorosos. Entonces buscó una alternativa que en realidad fue el método que él popularizó. Y los resultados fueron buenos. En los seguimientos prácticamente no hubo cirugías extensas en ninguno. Y lo que más en realidad se busca es que los pies sean flexibles y que no tengan dolor. Entonces, como objetivo, corrección duradera, buena función y flexible, sin doloros y plantígrados. Un poco de evidencia sobre tratamientos en pacientes más grandes. Acá 25 pies en pacientes que tenían por encima del año, acá incluso hasta los 9 años. ¿Sí? Acá pacientes 402 días, que hay que sacar la cuenta, pero bueno, son todos pacientes grandes. Hay algunas modificaciones en realidad en los pacientes estos. Morcuende, que es el seguidor del método de Ponseti por excelencia, lo modifica, en vez de hacerle cambios de yesos semanales, a estos pacientes le hace cambios de yesos, pero cada 15 días, y en vez de seguirlo con la férula de Dennis Brown, lo sigue con este tipo de órtesis. ¿Por qué? Porque un chico que tiene, no sé, 11 años, 10 años, 9 años, ponerle los dos zapatos con el travesaño no es muy fácil de que tenga adhesión al tratamiento. Pero todavía más lejos, pacientes ya que tenían liberaciones, o sea, pacientes operados, en lo cual hay bastante rigidez, sacaron este trabajo, que es un trabajo conjunto entre un hospital de Portugal y un hospital de España, donde también tuvieron buenos resultados en pacientes, fíjense las edades, ¿no? 5 años más 2. Yo lo que dudo un poco es que si nosotros podemos repetir realmente esos resultados. Si realmente uno en pacientes tan grandes puede lograr lo que ellos lograron, tal vez porque tienen mucha voluntad, en realidad le dedicarán mucho tiempo a hacer el tratamiento enyesado.
Y por otro lado, también evidencia sobre qué es lo que pasó con las liberaciones extensas. Trabajo de Schoenecker, donde la conclusión fue que después de hacer liberaciones grandes, había pobre función y más que nada un deterioro de la calidad de vida. O sea, los pacientes tenían artrosis, tenían problemas asociados. También otro trabajo de Hipólito sobre lo mismo. Ellos compararon grupos de pacientes, ¿no? Y a los pacientes que le habían hecho este tipo de cirugía, que es una cirugía extensa, también la de Turco, y esta es una menos conocida, pero también con liberaciones extensas, los pacientes que andaban mejor eran los que se les había hecho Ponseti, que tenían menos dolor, menos artrosis y una mejor movilidad. Pero, ¿qué se nos plantea? En pies rígidos, en pies artrolifóticos, en recidivas de cirugías, o en pacientes grandes, como un paciente de Paraguay que vino cuando tenía 14 años. Le hicimos una serie de yesos, pero en realidad lo que conseguimos fue muy poquito. Es decir, yo no sé, capaz que ellos en estos pacientes también logren buenos resultados con yeso. Aquí llamamos pivot inveterado, son aquellos pacientes que no tuvieron cirugías previas, pero que no llegan en un momento óptimo para hacerse la cirugía. O sea, pacientes que tienen 3 años, 4 años, 5 años, que son más difíciles de tratar. Vean la deformidad que tiene este paciente está apoyando con esta parte, ¿eh? Ahí ya tiene como si fuera el verdadero talón del paciente, es apoya con esa zona. Generalmente, cuando son grandes, pero menores de 5 años, tenemos que agregar alguna cosa, osteotomía de calcáneo, o resecciones parciales del tarso, osteotomías modelantes del tarso, que después vamos a mostrar algunas. El objetivo entonces es separar con la cirugía que venimos haciendo nosotros, que es la cirugía de liberación subastragalina completa. Tratamos de hacer lo mismo que hace el método de Ponseti, pero en forma quirúrgica, liberar todo el pie subastragalino y colocarlo en una buena posición. Y para eso hay que hacerlo a través de un abordaje realmente extenso. Esta es la situación en la que estaría el escafoide, o sea, subluxado hacia interno, luxado hacia interno. Si uno hace una liberación en general nada más que de la parte interna y deja la cápsula desde el lado externo, lo que logra es abrir, pero no trasladar. Si se excede, lo traslada demasiado, ¿sí? Lo ideal es que esté en una situación intermedia, o sea que el escafoide, si bien vaya sobre la cabeza, sobresalga un poquitito desde la parte interna del astrágalo. McKay muestra el fenómeno de los cubos, que en realidad cómo sería en el pivot. Los huesos están paralelos cuando los miramos en el perfil, y también están paralelos en un mismo eje cuando están en el frente, y en el pie normal tienen una divergencia en el perfil y también una divergencia en el frente, como bueno, ustedes ya eso lo saben por las radiografías. Si usamos o no la radiografía de rutina, no. No rutinariamente, sino en algunos casos así excepcionales. Esto es un pie, son pies que están pie normal, tanto en el perfil, con la divergencia que tiene que tener entre el astrágalo y el calcáneo. A veces no es tan fácil de medirlo porque los huesos son redondos en los chicos, ¿no? O sea que el tema de tirar las líneas, pero uno sí ve la divergencia, lo mismo que ve la divergencia en el frente, y que el astrágalo se continúa bastante bien con el primero, y que el calcáneo en general se continúa con el quinto. Cosa que no vemos en el pivot. Si lo vemos en el frente, acá tenemos superpuestos los dos núcleos que son redondos, y en realidad el único que sigue para allá es el calcáneo, pero el astrágalo acá no lo vemos, o sea que el pie está deformado. Lo mismo, un cierto paralelismo cuando lo vemos en el perfil, y esta forma así como si fuera de escalerita que vemos en los dedos del pie. No como rutina, sí por ahí intraoperatorio. Esto está recomendado una vez que uno hace la cirugía, ver realmente la divergencia esa tanto en el frente como en el perfil. No es fácil de sacar radiografías dentro del quirófano, y como lo operamos en decúbito ventral, hay que poner el aparato con una cierta inclinación, pero se puede llegar a ver. Si hay dudas sobre el equino, es decir, muchas veces cuando se hace la tenotomía después de hacer el método de Ponseti, algunos pies no quedan totalmente corregidos y uno
toca y el talón parece estar hueco y con esto tiene alguna forma de confirmarlo, o sea, para las dudas que uno tenga con el equino, para las recidivas, más que nada, para ver dónde está la deformidad ósea, para los pies que son dolorosos, porque uno puede buscar algún lugar donde haya artrosis, y bueno, para confirmar la corrección en el seguimiento a largo plazo posoperatorio. El abordaje de Cincinnati nos permite una exposición, va siguiendo, es como si uno le dibujara el bordecito de un mocasín. En realidad uno puede seguir toda la vuelta del pie y a su vez uno puede hacerlo acotado. Que yo con vos operamos y hicimos nada más que la parte posterior del abordaje. Uno puede hacer la parte interna solo, la parte interna y posterior, que es lo que más frecuentemente uno tiene que utilizar. O sea, nos permite también eso, una liberación secuencial. Este abordaje lo populariza Crawford, que trabajan ahí en Cincinnati, pero en realidad el que lo describió inicialmente es un tal Giannestra para astrágalo vertical congénito. Los pasos básicos de la liberación subastragalina completa. ¿Qué es lo importante de esto? Uno tiene que... son un montón de estructuras para liberar. Entonces, cuando uno tiene un montón de estructuras para liberar, lo ideal es tener un orden, porque si lo hace anárquicamente, le van a quedar estructuras sin liberar, que por ahí son importantes para lograr corregir el pie. Entonces, saber que yo puse así, pasos básicos, y es difícil de ver fotos de una cirugía, ¿no? Pero la idea es, tiene una parte de liberación superficial interna, que más que nada uno va a buscar el paquete y va a buscar la parte del el tibial y los flexores. Después una parte posterior donde lo que libera es el tendón de Aquiles, se alarga en Z y se abren las cápsulas posteriores y también los ligamentos peroneo astragalino, ¿sí? Y el peroneo calcáneo. Uno en realidad los peroneos tiene que lograr verlos desde adentro. Eso significa que la liberación la realizó bien en ese lugar. Después una parte externa donde se libera el escafoides desde externo y se le puede también asociar la liberación de la calcáneo cuboidea. Y después, una vez que terminamos el circuito, se vuelve hacia la parte interna para terminar de liberar, que sería la parte interna profunda, que libera la subastragalina desde el lado medial y la astrágalo-escafoidea también desde el lado medial. Esto técnicamente para aprenderlo no es muy fácil, en realidad hay que estar en algún lugar y entrenarse, porque si no uno con facilidad se puede llevar elementos que son importantes por delante. Puede cortarle el cuello. En los chicos, en realidad la cápsula es más dura que el cartílago. Entonces vos empezás a hacer fuerza, le entras a meter el bisturí o la tijera y terminás cortando. En realidad, por ahí le decapitas el astrágalo. Así que esto hay que ir a algún lugar donde realmente se haga. La reducción y la fijación, bueno, lo que habíamos dicho, la alineación astrágalo-escafoidea, que debe protruir un poquito hacia adelante, y tengo una foto, bueno, y acá la clavija esta nosotros habitualmente no la pasamos desde adelante para atrás una vez hecha la liberación, sino de atrás para adelante. Para lograr hacer esto hay que cortar el ligamento interóseo, si no es casi imposible poder hacerlo, y hay que evitarlo. El interóseo en realidad evita la traslación y una excesiva rotación y las sobrecorrecciones de los pies, que ahora después yo les voy a mostrar algunos que nos quedaron hipercorregidos y que tuvimos que por ahí después hacer alguna cosa. Le pasamos una clavija desde inferior, agarrando el astrágalo y el calcáneo, otra clavija que agarra la columna interna, el astrágalo y el escafoide, y por ahí el primer rayo, y a veces cuando la calcáneo cuboidea hace una tecla que nosotros notamos que realmente la podemos reducir, por ahí la estabilizamos también con una tercera clavija adicional. Como ven, es bastante extensa, queda todo abierto y hemos tenido buenos resultados. Esto de un chico, ahí se nota la cicatriz. Hemos tenido muchos buenos resultados. Ahí se ve el arco, que está bien formado, lo mismo que se ve también acá. Pero nosotros sabemos que también los pacientes que no andan bien son mucho más difíciles de resolver que si uno hizo un método de Ponseti.
Por eso que el método de Ponseti hay que esmerarse, por lo menos en los chicos chiquitos, que prácticamente se curan todos. Y lo que hay que hacerle es poquito, ¿eh? De no llegar a edades así grandes. Como cosa adicional a esto, hay veces que con eso solo, a pesar de haber hecho semejante liberación, no es suficiente. Y nos queda todavía una deformidad del lado calcáneo cuboideo. Y algunas de las cirugías adicionales que se puedan hacer en el mismo acto operatorio, o si no, nosotros ahora lo estamos haciendo a veces en diferido, por el hecho de que le agregamos un gesto más, lo cual no es poco hacerle una osteotomía, y se hinchan mucho los pies, y realmente el manejo en el posoperatorio es bastante más dificultoso. Estas son las variantes. Nosotros habitualmente hacemos esta, sacarle un pedacito a la parte anterior del calcáneo, que sería esta vista desde costado, pero también Evans es una artrodesis del lado externo, o se puede hacer una cuña del cuboide. Generalmente la deformidad está más a este nivel, o sea que tal vez lo ideal sería hacer esto. La decancelación, yo hace rato que no la escucho, es vaciarlo directamente al cuboides, y lo que se hace es se lo aplasta. Pero de esa forma uno conserva los dos cartílagos del cuboides, y si no, Liptlau, que directamente le sacaba en los pacientes más chicos la parte anterior del calcáneo, que era bien cartilaginosa, y decía que tenía buenos resultados. En cuanto al cierre de la incisión, reparamos los tendones. La reparación de los tendones es para el pivot idiopático. Si uno en realidad está tratando un paciente sindrómico, y más que nada un paciente artrogrifótico, los tendones no se alargan, se cortan directamente, incluso las cápsulas, lo ideal es resecarlas porque el porcentaje de recidiva es altísimo. Entonces, como es muy alto el porcentaje de recidiva, es preferible dejarlo prácticamente sin ninguno de los tendones. La sutura del tejido celular la hacemos con puntos separados, la de piel la hacemos en forma continua y hacemos una bota larga, pero como cae el pie. Si volvemos para atrás, en para lograr cerrar esto, uno tiene que ponerlo en equino el paciente. Es casi imposible hacer un yeso y ya darle toda la corrección, salvo que sean pies que no tengan demasiada deformidad. Y lo hacemos siempre hendido, más que nada porque los pies suelen hincharse, y para que el que queda de guardia, si tiene que abrir el yeso, lo único que tiene que hacer es diastazarlo un poquitito. Entonces, por ahí la idea actual sobre el tratamiento del pivot, si bien nosotros hacíamos la cirugía del todo, es decir, cirugía completa, y en muchos igual tenemos que seguir haciéndola, la idea es tratar, y estos son trabajos que lo recomiendan, hacer manipulación y yeso tratando de lograr la mayor corrección posible, independientemente un poco de la edad, si es que se lo pueden hacer y pueden agarrar a los chicos que son grandes, ¿no? Porque no es fácil, para tratar de hacer las cirugías lo menos posible. ¿Por qué? Porque de esa forma sabemos que vamos a lesionar mucho menos y crear mucha menos cicatriz interna. Entonces, en resumen, Ponseti en mayores de 1 año, aparentemente tenemos buenos resultados con las cirugías extensas, problemas funcionales, deformidades secundarias y deterioro de la calidad de vida. Entonces, lo ideal es eso, cirugía a la carta o a la demanda, o sea, lo que nos quedó para terminar de corregir. Pacientes mayores de 5 años. En realidad, el método de Irízaro parecía prometedor en cuanto al tratamiento para los chicos que eran más grandes, pero también se vio que la recidiva es sumamente frecuente, y si bien había un entusiasmo importante inicial, ese entusiasmo se fue bajando y en realidad queda para los pies extremadamente difíciles, donde uno por ahí le indicaría tal vez una artrodesis, una triple artrodesis que si la podemos evitar es lo mejor. Por ejemplo, pacientes así, mayores de 9 años, Ilízaro más osteotomías. También, en estos por ahí la recidiva capaz que no es tanto porque uno está trabajando sobre cortes en el astrágalo, en el calcáneo y por ahí en los metas. Pero miren, esta deformidad para nosotros
no se puede corregir haciéndole Ponseti y tenotomías o haciendo cirugías muy acotadas. Es prácticamente imposible. La capacidad de remodelación que tenemos en los pacientes chiquitos está demostrada incluso por resonancia magnética, pero no está demostrada en pacientes adultos. Estos montajes cuentan con esto, que es para sacarlo del equino, lo mismo que los que están acá atrás, mientras las bisagras estén orientadas en el mismo eje que se mueve el tobillo. Después, si uno quiere corregir, si puede ir descomponiendo los movimientos, si uno después dice, bueno, quiero corregir el varo del retropié, gira las bisagras y al girar las bisagras puede hacer diferencial entre el lado interno y el lado externo y de esa forma corregirlo. No es tan fácil igual y hay que tener experiencia para hacerlo. En el servicio hay uno o dos que lo manejan, no lo manejamos todos. Y esta barra que es interna, por ahí para tratar la parte de la aducción del pie. Para la aducción residual, que no se habló cuando se mencionó nada más, la aducción residual es importante esto, si es dinámica o si es rígida. Es decir, si tenemos cualquier deformidad que tengamos rígida, no la vamos a poder corregir llevando un tendón. Puede en algún caso complementar o lo sacamos como elemento deformante después, pero si es rígida hay que hacer algún tipo de osteotomía, porque es difícil que lo vayamos a poder corregir. En cambio, si es dinámica, el paciente que tiene un poquitito de aducción y más que nada se magnifica cuando camina, es porque el tibial anterior es hiperfuncionante y es eso lo que nos está deformando. Ese paciente que es blandito, que en realidad con la mano nosotros podemos corregir, en general son pacientes por debajo de los 6 años. La transferencia del tibial anterior, antes nosotros la realizábamos en pacientes en general de los 4 años para arriba, pero se ha demostrado que se puede transferir también cuando son un poco más chicos si está produciendo mucha deformidad. Y para los que tienen una deformidad rígida existen osteotomías, alargando del lado interno, acortando del lado externo, o eso combinándolo con una osteotomía que va desde un extremo hasta el otro, como es esto. Hay un montón de trabajos sobre, yo puse estos nada más, pero hay más trabajos, hay trabajos nuevos incluso sobre las osteotomías del medio pie. No hay que pedirle a este tipo de cosas más de lo que la osteotomía da. La osteotomía es para corregir la aducción. En algunos trabajos también lo ponen como que se puede corregir la supinación. Yo creo que se puede corregir si no es muy importante, que sería haciendo este tipo de osteotomía. O sea, uno hace una osteotomía desde una punta hasta la otra, se le saca a la columna que está larga un triangulito que después se agrega al lado interno, que es lo que estamos viendo acá. Esto es un injerto tomado del otro lado y después se lo puede fijar con el elemento que uno quiera. A Daniela le gustan mucho las clavijas, para todo, pero se pueden poner grampitas, con clavijas también se puede solucionar, es a gusto del consumidor. Pero sí es importante que uno esté convencido de que el resto de los componentes de la deformidad no los tiene, porque esto no va a resolver todo, esto va a resolver más que nada la aducción y por ahí un poquitito si tiene supinación, pero no hay que pedirle más que eso. Para el varo del retropié, que sería el otro componente que podemos tener, es repetir una liberación, lo cual, en mi experiencia, por lo menos, si uno ya le hizo una liberación importante, no consigue mucho, y tenemos que, si no, hacer algún tipo de osteotomía. De esto no, la verdad que no tenía como para mostrarles bien, porque no se veían las imágenes, así que son fotos nada más, pero básicamente sería eso. Uno lo que hace es resecar una cuña, llevarlo a la posición de corrección y lo que ustedes tienen que acordarse es más que nada de los nombres para ir a buscarlos en el caso de que después los necesiten. Saber que hay una osteotomía para poder hacer en la parte de atrás para corregir el varo, que hay una osteotomía en el medio pie para poder corregir la aducción residual y a veces hay que ir combinando distintas osteotomías para lograr hacer la corrección. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Nosotros hicimos liberaciones extensas, hicimos un montón. Entonces, después de un tiempo empezamos a ver que iatrogénicamente creábamos cosas
cosas que en la evolución natural del pivot tratado en forma incruenta no existían, sino que existen por nuestra culpa. Como son pasarnos de largo, es decir, un exceso de liberación del lado medial, asociado a cortar el ligamento interóseo, lo más probable es que nos lleve a un talón que está muy en valgo y a un pie que en realidad está supinado, no pronado, pero parece pronado. Cuando uno alinea el retropié, eso es otra de las cosas. Cuando uno alinea, para decir qué es lo que pasó adelante o cómo está adelante el pie, lo primero que hay que hacer es estar seguro de que tenemos el retropié bien, porque si no, eso trae a confusión. Uno piensa que el pie está pronado cuando está supinado, y piensa que está supinado cuando está pronado. Es decir, es como que es al revés de lo que uno le parece, cuando tenemos el retropié deformado. Si el retropié no está deformado, obviamente que no es así. Entonces, nos pasaba esto, el juanete dorsal, que también es otra complicación de nuestra liberación, o la subluxación rotatoria del escafoides, que esto también es tomado del trabajo de Mubarak, que es también una complicación de nuestra cirugía. Entonces, el retropié valgo, ¿qué es lo que va a pasar? Si está demasiado en valgo, es probable que nos provoque dolor por imprimen en la parte externa y además está cayendo el eje de carga acá. Es decir, acá vemos cómo tendría que ser el eje de carga, acá vemos con un pie que no está bien balanceado y acá una osteotomía para tratar de corregir esa deformidad. Esto de todas maneras es tratar de corregir una deformidad con otra deformidad, porque en realidad la deformidad está en la subastragalina. Pero a veces no tenemos muchas alternativas. Esa sería este tipo de osteotomía, la de Custogiani. Uno ve el piecito como está torcido, acá como está derecho, y esta imagen de la estabilización. Es una osteotomía de traslación. Uno después también puede asociarle una pequeña cuña, bueno, lo que uno quiera. Espérate, me faltaba algo del anterior. Mosca, para este tipo de pies, por ahí en algunos haría un alargamiento de la columna externa, más que nada para los que tienen un componente. Es difícil de a veces diferenciar si esto es nada más que traslación o si es por rotación. Pero si hay una alteración en la astrágalo-escafoidea, lo más probable es que ese paciente tenga una alteración por rotación, que se parezca más a un pie plano. Entonces, por ahí a veces está más indicada hacer una osteotomía de alargamiento como recomienda Mosca. El juanete dorsal, que ya lo habíamos mostrado, ¿dónde duele? Y el paciente viene con que le duele acá arriba, con que le duele acá a la punta, y esto no se va a mejorar, le hagamos lo que le hagamos. Va a mejorar exclusivamente si lo operamos. Algunos de estos también son rígidos. Hay que diferenciar si en realidad tienen nada más que esto, o sea, la elevación del primero y la flexión de la metatarsofalángicas, o si todo el pie en realidad está supinado y además tiene esto, porque por ahí los tratamientos no son exactamente iguales. Existe la causa, un desbalance entre un tibal anterior que es muy potente y los tendones peroneos, y una debilidad también del tendón de Aquiles, que es lo que habitualmente nosotros le creamos al paciente al hacer un alargamiento en Z. Le creamos, y yo no es que me sienta totalmente culpable, porque hay pies que si no le hacemos eso, lo dejamos deformado. Entonces, bueno, es una consecuencia de un intento de dejarlo mejor al pie. ¿Qué tratamientos? Dependiendo un poco de la severidad, uno puede hacer una Jones reversa, que en realidad sería trasladar el flexor al cuello del primero para que actúe como depresor y hacer una cuña, que la cuña en el primero por ahí no es lo más recomendada, sino por ahí es mejor hacer tal vez una cuña de resección. Daniela se queda en la cabeza que sí, porque es lo que le gusta a ella, está más, porque la deformidad en general está más en esta zona que en esta zona. Entonces uno en realidad ahí lo corregiría mejor. Si se duermen les tiro con algo igual, y si no, también está la técnica de Mackay, que es con la que más experiencia por ahí hemos
hemos tenido, o combinación de procedimientos, que sería hacer osteotomía más la McKay. La técnica esta, bueno, ahí vemos cómo está subluxada, ¿no? La técnica esta es un abordaje del lado medial que está marcado mal, porque en realidad los marcadores que tenemos en el hospital son horribles, pero ahí está más o menos marcadito cómo sería. Y yo después con la computadora no sabía hacer una curva. No sé cómo se hace una curva con los cositos de la computadora. Un abordaje que es bastante extenso, del lado medial. Básicamente, están algunas de las imágenes, pero básicamente hay que sacar los sesamoideos y tanto los aductores como los abductores y el flexor se trasladan acá al dorso del primer dedo. Y acá es para que vean cuál es la deformidad y después de la cirugía que en realidad el dedo queda bien. Todas estas cosas son nada más que información. Ustedes, yo lo que creo que se tienen que llevar es que hay un montón de técnicas distintas que uno las tiene como alternativas. Y después, uno cuando sabe eso, y tal vez sabe cómo analizar algunas deformidades, poder aplicarlas. Otras alternativas, bueno, la fasciotomía plantar, que puede estar indicada siempre que esté tensa en cualquiera de las cirugías que dijimos antes. La astragalectomía, bueno, astragalectomía es una técnica que no es que está en desuso, pero que hay que tratar de evitarla, porque una vez que uno hizo una astragalectomía, la vuelta atrás es casi imposible, pero hay pacientes con artrogrifosis por ahí que no nos queda otro remedio que sacarle la astragal. Las resecciones de escafoides, también hay pacientes sindrómicos donde no hay forma de reducir el pie, hay que sacar algún hueso y bueno, uno le saca el escafoide, eso me parece que siempre es más tolerable porque la formita que después tiene acá adelante, las cuñas, es bastante parecida y calza bastante bien la cabeza de la astragal. La triple C es los que tienen C, cuboides, calcáneo, cuña. Y esto puede ser tanto para hacerlo para adentro como para hacerlo para afuera. O sea, si tenemos un pie que tiene aducción, le vamos a sacar de un lado y le vamos a poner del otro. Si un pie que tiene varo, le vamos a sacar de un lado. Si un pie que tiene valgo, lo vamos a sacar del otro. Pero esto nos permite por ahí balancear el pie en pacientes donde, que es la mayoría, nosotros no queremos hacer triple artrodesis. Porque lo que se sabe es que si uno termina haciendo este tipo de cirugías, que sería una triple artrodesis, sacarle la medio y la subastragalina, a la larga, el tobillo, out. Entonces, si uno puede hacer otra técnica, es mucho mejor. Entonces, en resumen, si podemos hacer tratamiento incruento, sería lo ideal, y tratar de hacer cirugías lo más chiquitas posible. Así, cuando las limitamos, nosotros sabemos que vamos a tener mucha menos rigidez y mucho menos cicatriz. Saber que podemos crear nuevas deformidades, como las que le había mostrado, subluxación rotatoria de escafoides, hipercorrecciones y juanete dorsal. Y, más que nada esto, conocer alternativas para poder resolver lo que uno creó. Gracias.